Hoy comenzaré una serie de videos relacionados con la reforma laboral de Colombia, la nueva reforma laboral de Colombia que propuso el gobierno del cambio. Pero antes que todo, vamos a escuchar a un mentiroso, vamos a escuchar a un canalla que trata de desinformar. El presidente Petro acaba de publicar este tuit donde dice que la primera pregunta de su consulta popular va a ser si el día se acaba a las 6 de la tarde o no. Y eso es muy interesante, porque eso no era lo que decía su reforma laboral. Si usted consulta la Gaceta 1900 del 2024, puede ver el texto completo de la propuesta de reforma que aprobó toda la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes y que tumbaron unos congresistas en la Comisión del Senado. Y si usted mira el artículo 13 de esa propuesta de reforma, verá que lo que el presidente y sus congresistas estaban proponiendo era que el día se acabara a las 7 de la noche. Lo que quiere decir que no nos estaban restituyendo plenamente el derecho que teníamos antes de que Uribe nos lo quitara en el 2002. Presidente Petro, ¿por qué en vez de inventarse cosas que su reforma no decía, no le cuenta a los trabajadores de Colombia lo que esa reforma sí decía de verdad? Este es un tipo mentiroso, es un tipo que inventa noticias, o sea, ya lo sabes. Y ahora te voy a demostrar por qué este es un canalla, porque es un mentiroso, porque es un imbécil. Ya te lo voy a decir. Lo que pasa es que existe un proyecto de reforma laboral que hizo el gobierno del cambio. Este es un proyecto que el gobierno presentó y lo tomó la Cámara de Representantes. Pero resulta que este proyecto en sí, en la Cámara de Representantes, pues ellos les hacen, o sea, los congresistas allá, pues les hacen unos cambios, les hacen unos ajustes. O lo que sí hay que tener mucho cuidado son los cambios que ellos hacen. Bueno, entonces tenemos el proyecto de la reforma laboral y también tenemos la reforma laboral que queda en la Cámara y que la Cámara de Representantes pues lo publica a través de esta Gaceta del Congreso, ¿no? La Gaceta número 1900, de la cual habla este imbécil. Pero miremos qué es lo que dice el proyecto de reforma laboral, o sea, el proyecto original, qué es lo que dice. Voy a leerlo y dice de esta forma. Dice que el trabajo nocturno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las 6 horas, es decir, aquí en este caso las 6 de la tarde, las 6 p.m. y las 6 horas del día siguiente, o sea, las 6 de la mañana. Eso es lo que dice el proyecto original de la reforma laboral. Entonces, este proyecto de reforma pasa a la Cámara de Representantes y obviamente ellos, los congresistas, hacen sus cambios, hacen sus pilatunas. Y ellos dicen así: trabajo nocturno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las 19 horas, es decir, las 7 de la noche, hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Ese fue el cambio que hicieron los de la Cámara de Representantes. Pero este imbécil dice que, o sea, se inventa unas cosas con respecto al presidente. Es increíble que en un país como Colombia este tipo de cosas se tengan que definir así, ¿no? Pero bueno, pero eso es acá. ¿Y cómo estábamos antes? Antes se tenía esto. O sea, tenemos una ley, que es la ley, o sea, la tenemos, actualmente la tenemos, que es la ley 789 del 2002. Entonces, acá dice, bueno, acá dice varias cosas, pero en esta ley del 2002, lo que hicieron fue eliminar los recargos nocturnos. Y para lograrlo, redefinió lo que debe entenderse legalmente por trabajo diurno y trabajo nocturno. De esta forma, modificó el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo en el sentido de que el trabajo diurno es el comprendido entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. O sea, eso es trabajo diurno, ¿no? O sea, hasta las 10 de la noche, ¿ya? O sea, hasta una hora en la cual es complicado conseguir transporte público, ¿no? O sea, después de las 10 de la noche, o sea, conseguir un bus público es complicado. Pero bueno, estos congresistas imbéciles por allá en el 2002 aprobaron esta burrada y los colombianos y colombianas se dejaron. Y también dice, bueno, que el trabajo nocturno, entonces por lo tanto el trabajo nocturno es el comprendido entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Voy a seguir hablando de la reforma laboral, voy a hacer otros videos más. La idea es como leer toda la reforma y pues realmente tratar de entenderla, ¿no? Y pues bueno, la idea es tener cuidado con estos desinformadores. Voy a dejar en el primer comentario un enlace para que tú
Sí, tú, para que tú puedas descargar estos documentos. Porque digamos que en vez de pararle bolas a estos petardos de la ultraderecha colombiana, o inclusive en vez de hacerme caso a mí, lee. O sea, lee la reforma, o sea, lee la reforma original, la que escribió el gobierno del cambio, lee también la reforma que al final fue aprobada por la Cámara. Simplemente léelas, haz la tarea, léelas. Pero de todas formas, como ya te acabo de decir, voy a hacer una serie de videos donde vamos a leer estas reformas y la vamos a tratar como de entender. Bueno, hasta luego, nos vemos.